Ese va a ser nuestro tema de debate, como es habitual. A esta hora iniciamos. Le doy la bienvenida a Héctor Díaz Santana, profesor en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México y exfiscal de la FEPADE. Y también está José Fernández Santillán, analista político. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo está, doctor José Fernández? Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Alberto, gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Comenzamos contigo, Héctor. Este asunto que planteé al inicio del programa, el que avale las reformas que dejó en el último mes, esas 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, el presidente López Obrador, el que las avale y el que las arrastre Claudia Sheinbaum, a ella la están vinculando con el movimiento, es un proyecto transeccional, se va a meter el presidente en la administración de Sheinbaum. ¿Cómo podemos entenderlo, Héctor? Mira, este gobierno ha sido muy diferente a los demás. Históricamente México tenía un sistema político bien definido que con el proceso de transición democrática, en lugar de modificar y transformar ciertos hábitos y ciertos convencionalismos políticos, prácticamente quedaron igual. ¿Qué pasó? A partir del 2018 se cambia de régimen político, es un proceso muy diferente a los demás, es un ámbito donde el discurso, digamos, del presidente López Obrador se enfocó mucho a comunidades marginales, comunidades pobres, a desigualdad, a temas que realmente dolían al proceso de construcción de institucionalidad democrática del país. ¿Qué está pasando? La actual presidenta es producto de esa corriente de la llamada cuarta transformación y, por supuesto, el haber sido designada por el presidente de la República para sucederlo, pues ella de alguna manera está obligada a mantener los compromisos, a mantener las corrientes de visión pública de gobierno y sobre todo no puede romper los vínculos que están bien estructurados con este régimen gubernamental. ¿Qué pasa? La gran pregunta es si va a mantener un esquema de dependencia, si poco a poco se va a ir desligando o va a tener un estilo totalmente diferente y ella va a poner su sello particular. Si no ¿Qué pasa con las reformas estructurales? No le dejaron otra. O sea, no las puede cambiar, porque es como romper de manera inmediata y eso generaría un caos al interior del gobierno y creo que inteligentemente lo está haciendo, manteniendo esas, digamos, esas estructuras que le dejaron, pero que de alguna manera ella va a modificar lo que considere oportuno, pero de manera gradual. Tocas un punto, Héctor Díaz, de la probabilidad de que no la rompa. ¿Esto qué significa, José Fernández? Pues que estamos viendo un gobierno desde 2018 y entonces ella, como para qué está, cómo va a resolver la coyuntura, ¿qué opinas? Bueno, la cuestión es que el régimen de López Obrador pasó de ser un régimen propio de una república democrática a ser un régimen de carácter personal. Morena es un partido personal y él, desde el primer momento de su mandato, creó y centralizó un sistema personal. A eso se le llama, en términos de ciencia política, patrimonialismo. Entonces, y es en realidad el populismo autoritario. Giovanni Sartori lo llama el sultanato, porque destruye a las instituciones públicas o bien las confunde con instituciones que son propiedad privada. A eso también se le llama patrimonialismo. Entonces, lo que él llama malamente cuarta transformación, porque la primera fue la Constitución del 24 que creó una república, la segunda
la Constitución de 1857, que también creó una república federal Ujú. parlamentaria, y la del 17, que crea una república presidencial, pero institucional, de ahí el nombre del Partido Revolucionario Institucional. En realidad, la cuarta transformación es la destrucción de esa tradición republicana para Ajá. transformarla en en un régimen personal. Sí, O exacto. sea, Ahí nos quedamos, doctor. Ahí nos quedamos, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, porque sí, tú estás planteando que pues no hay tal renovación del régimen y el doctor Díaz dice que sí. Volvemos con ese tema en 2 minutos. Maestro Díaz, tú planteaste que vislumbras un cambio de régimen como nunca lo habíamos visto. ¿Cuáles son los principales cambios que le ves a lo que ocurrió a partir del 2018? A ver, yo estoy de acuerdo con el maestro Fernández Santillán que vivimos un proceso de degradación institucional, una regresión con tintes autoritarios de un gobierno populista y en algunos casos hasta autoritarios que fracturó ciertos tipos de libertades públicas y derechos fundamentales. ¿Estamos viviendo una época diferente? Sí. ¿Estamos viendo algunos temas que posiblemente están fracturando el esquema democrático? Sí, pero yo creo que también es el momento de ver hacia adelante y considerar que la nueva presidenta, pues de alguna manera no es igual que el presidente en turno. El presidente López Obrador era un presidente donde el gobierno gerencial no existía y la consideración de procesos, Estado de Derecho y convencionalismos internacionales para él se oponían a sus políticas públicas. Ahora no. Tenemos una presidenta que, aunque parece el mismo estilo gobernar, es una presidenta que es una científica, es una presidenta que sí conoce de procesos de planeación estratégica, que sabe que en un momento dado los elementos y los referentes para hacer planeación económica tienen que ser muy conscientes porque México está a punto, su economía está agarrada por cierto tipo de alfileres. Si mueve mal las estructuras, podemos Okay. tener un problema muy fuerte de carácter económico y el, la legitimidad y la confianza y la credibilidad que tienen ellos ahora de muchos mexicanos se va a empezar a decaer. Yo lo que sí considero es que es un híbrido, o sea, por una parte no puede romper, por otra parte va a seguir con algunas políticas públicas, pero por otra va a cambiar porque no le queda otra. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de inversión pública o privada, tema que nunca se consideró por el gobierno de López Obrador. Entonces, el país no puede soportar un esquema similar de 6 años de gobierno como el que tuvimos del 2018-24. Hay que cambiar porque si no, los referentes que de cierta manera ayudaron para mantener cierta estabilidad social y económica se pueden empezar a fracturar y el país yo creo que ya no va a dar Sí. más. Si no se cambia el rumbo, va a venir una crisis profunda que nos va a afectar a todos los mexicanos. Dicen que la forma es fondo, doctor José Fernández. Claudia sí, Sheinbaum le dio continuidad a las mañaneras de López Obrador, o sea, lo trae sí. presente. Dijo, voy a viajar a Acapulco, algo que López Obrador no hacía, que porque no era cuestión de hipócritas y era nada más ir a tomarse la foto. Pero realmente fue lo mismo, fue a una base naval, no dio un recorrido, que hizo un recorrido por helicóptero, dicen, para ella darse cuenta de la situación. Sigue trayendo todos esos símbolos del pasado. ¿Esperarías tú? El maestro Díaz dice que pues, ojalá sí cambie. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, yo coincido con Héctor en el sentido de que conviene que cambie, y que vaya dándole su propio tinte al gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, su discurso de toma de posesión fue decepcionante en el sentido de que planteó
la continuidad absoluta del proyecto López Obradorista y una serie de halagos que Sí, salían sobrando al jefe máximo. Ese es el problema, que podemos estar viviendo un maximato, como sucedió con Plutarco Elías Calles, que entregó la banda presidencial a tres presidentes, o bueno, puso a tres presidentes, es decir, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, pero el poder lo seguía teniendo él. Y este es lo que yo cuestiono. O sea, qué bueno que haya llegado una mujer, la primera mujer en presidenta en toda la historia de México. Sin embargo, lo que se mostró ayer es que esta mujer juró lealtad absoluta y subordinación a un hombre. Entonces, el patriarcado sigue. La cuestión es también que eh, cómo puede romper ella con o distanciarse de López Obrador cuando el gabinete, el 90% del gabinete lo puso López Obrador, los gobernadores los puso López Obrador. El programa de Claudia Sheinbaum es un 80% la continuidad de los programas de López Obrador. O sea, es el hombre que sigue teniendo el poder, aunque ella tenga el nombramiento de presidenta de la República. Ojalá y sí. pueda haber Es, una es que ruptura, más, un es que sitio más bien, es personal. que más bien lo que estoy viendo entre los dos, maestro Díaz, Fernández, es un deseo. Pero ¿qué tanto estamos viendo señales reales, Héctor? Ella en su discurso dice, pues le vamos a entrar a las inversiones. No dijo inversiones extranjeras o nacionales, privadas, se entiende así, pero como dices, o sea, el factor económico la tiene verdaderamente preocupada y atendida a que no puede estar haciendo lo que hacía el presidente López Obrador. O sea, puede hacer la mañanera, puede ir a Acapulco y no ir a ver las zonas de desastre, pero en la cuestión económica, ahí es donde vamos a ver si realmente es el mismo régimen o, bueno, la misma administración que el sexenio pasado, Héctor. A ver, Alberto, coincido contigo. Es cierto que son buenas intenciones y son buenas intenciones porque queremos que al país le vaya bien. La segunda, Pepe tiene razón, o sea, la dejaron con el 90-80% de la misma estructura, que digamos que en esta materia, en la ciencia política, Morlino hablaba sobre los duros y los blandos, los radicales y los moderados. Yo creo que en Morena también hay una parte de personas que son muy conscientes de lo que está pasando. Creo que hay personas moderadas, hay personas inteligentes, hay personas que no hay que ser experto en economía para saber que este país está realmente al filo de la navaja. O sea, podemos, si movemos mal ciertos tipos de piezas, tener problemas muy severos. Y yo digo que el gobierno anterior era un gobierno de ocurrencias. Por ejemplo, hacer Eh, un referendo revocatorio cuando nadie lo pedía. Se Sí. gastaron 1.200 millones de pesos que pudieron bien aprovecharlos para salud y para educación. Yo creo que esta presidenta no va a hacer eso. O sea, las obras de Mexicana que no funciona, el La aeropuerto Felipe Ángeles que megafarmacia. no tiene vuelos, o sea, y otra cosa, las arcas públicas están vacías. Sí, ¿De dónde va a sacar dinero? Va a tener que buscar necesariamente la inversión extranjera, los capitales mexicanos que no se vayan y sobre todo mantener los esquemas de remesas, de turismo y de sí, alguna manera el petróleo, que es lo poco que da exacto. dinero, y el nearshoring va a tener que fortalecerlo. Si no, este país, la fórmula tampoco es tan compleja, yo creo que es muy sencilla, pero de alguna manera ella está en un proceso muy complejo. La dejaron Sí, amarrada, sí, pero va sí. a tener que ser inteligente para salirse
de este embrollo. Una megafarmacia que costó 2,000 millones de pesos, por lo menos, que no sirve para absolutamente para nada. Un Tren Maya arriba de 500 diarias. Sí, un Tren Maya de 500 mil millones de pesos que solamente mueve a 2,000 personas al día. Un aeropuerto que no funciona al 100, el AIFA, que nos costó 130 mil millones de pesos y que todavía debemos a los poseedores de los bonos del aeropuerto cancelado en Texcoco. O sea, ese despilfarro efectivamente no puede continuar porque se iría entonces al precipicio. Héctor, José, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Oye, y regresamos para concluir. que no refina. Y la refinería, que no refina 18,000 o 20,000 millones de dólares esa. O sea, volvemos. Desde el asunto económico. El tema de la seguridad es el otro gran pendiente que deja la administración anterior. La próxima semana va a anunciar José Fernández un programa rimbombante, pero donde ya nosotros tenemos parte del documento donde dice pues, que va a combatir a los generadores de violencia. Ahí es donde cambiará esa estrategia de los famosos y nefastísimos abrazos no balazos. Sí, yo creo que es necesario absolutamente, porque es una de las cosas que no funcionó en absoluto en el sexenio de López Obrador. Y para esto, tú sabes que el combate, el crimen organizado es tan poderoso que no se puede combatir en un solo país, sino que necesitas la cooperación internacional. Entonces, Claudia Sheinbaum creo que es fácilmente, o es uno de los pasos que la podían ir diferenciando de su tutor, es que restablezca las relaciones que puso en pausa el propio López Obrador con Estados Unidos y con Canadá. Y esto ayudaría muchísimo al combate al crimen organizado. Por ejemplo, la detención del Mayo Zambada la hicieron las agencias norteamericanas sin avisar a México porque tenían desconfianza de López Obrador. Bueno, pues ahí empiezan las buenas relaciones internacionales, Sí. por ganarse la confianza de los países y sobre todo con Estados Unidos, con quienes tenemos, es el principal inversor en nuestro país y el segundo es España. Una cosa importantísima es que se deje aconsejar, que oiga. López Obrador no oía a nadie. Ese es uno de los problemas psicológicos que tenía, que padece de dislalia y de disartria. Entonces, ella como universitaria tiene que entender Sí. que debe escuchar a los especialistas. Mira, una de las afirmaciones más desafortunadas fue, y ella la refrendó desgraciadamente, el problema con España. Bueno, Sí. exigieron perdón del parte de el rey Felipe VI de España. Bueno, hay que decirles que eso ya sucedió en 1836, cuando se firmó un acuerdo de perdón y olvido para para establecer, mejor dicho, por primera vez las relaciones entre México y España. Ese documento existe y se publicó hace poco, y entonces ese asunto quedó resuelto en 1836. Bueno, pues que escuche a los historiadores. Exacto. Doctor, vamos al tema coyuntural. El ejército balea un camión de redilas donde iban 33 migrantes, matan a 6 porque creyeron que les habían disparado.
Entonces, Sí. un escándalo, Héctor Díaz. Y hoy la presidenta dice, pues bueno, estas cosas no deben ocurrir jamás, estamos investigando. Ahí es donde verdaderamente sentiríamos una presidenta que resuelva un caso clarísimo. Ya el gobierno de Perú dijo, oiga, ¿qué pasó? Que se castigue a los responsables, porque iba un peruano y en el documento que da la Sedena no hablan de un ciudadano cubano. O sea, ¿ante qué estamos, Héctor? Peruano. Tiene que darse señales de que vaya a cambiar esto. A ver, uno de los grandes problemas del país, y Pepe lo sabe muy bien, es el tema de la paz pública. La paz pública es prioritario. México no la hemos tenido. La encuesta, acaba de salir la encuesta nacional de percepción de la violencia, indica que un número muy alto de mexicanos tiene temor a ser afectado en su integridad personal o patrimonial. ¿Qué quiero decir? Que el tema de la prevención del delito es bueno, pero la prevención del delito es una política pública de 15, 20 años. Y ellos iniciaron la prevención del delito únicamente dando dinero a comunidades marginales, pero faltó un plano educativo. ¿Qué pasa? Cuando tú militarizas, digamos, una fuerza policial, los militares están acostumbrados a otro ámbito. Ellos lo primero que hacen es disparar. Claro. Y en este sentido, cuando el presidente dijo abrazos y no balazos, pues le obedecieron. Pero ahora yo creo que ese es el primer síntoma que digamos que los militares, si realmente quieren participar en actividades de prevención del delito o de combate a la delincuencia, pues ellos tienen un esquema muy particular que no es funcional y eso ha probado todo el mundo. La policía tiene que ser una policía totalmente profesionalizante, bien instruida, bien capacitada, con el armamento y con las disciplinas y con los protocolos de actuación muy bien definidos. Entonces tenemos un ámbito donde la política policial realmente se ha abandonado. ¿Qué requerimos? Darle vuelta al timón. Que la Guardia Nacional esté en el Ejército, para mí va a ser un problema. Entonces, ¿para qué tenemos un secretario de Seguridad Pública? ¿Un secretario de Seguridad Pública sin policía? ¿Un secretario de Seguridad Pública que le va a decir qué hacer al general secretario o viceversa? Va a ser muy complejo. Entonces, pero de alguna manera ellos van a tener que solucionar en el problema que se metieron. Pero insisten, Héctor, José Fernández, en que no es militarización porque la jefa de las Fuerzas Armadas es civil. Entonces, bueno, pues el ejército es civil. No, es una retórica de engaño. Mira. Tenemos un minuto, José. Tienes razón, Héctor, en el sentido de que lo que ha venido pasando y lo que hizo López Obrador fue militarizar al país después de que nos costó muchísimo trabajo pasar de un sistema militarista a un sistema civilista, y eso se logró en 1946 con el primer presidente civil, que fue Miguel Alemán Valdés. Entonces, hay que crear una policía. Bueno, la primera obligación de un Estado es la de garantizar la vida y los bienes de las personas. No está cumpliendo este régimen, el de la 4T, ese elemental punto, que es el que define al Estado en todas sus formas. Entonces, si no lo está cumpliendo, debe de cambiar la estrategia y primero crear una policía que sea digna de tal nombre. No se ve cómo, José Fernández, Héctor Díaz. O sea, desmilitarizando a la Guardia Nacional. Exacto, pero pues si le costó tanto trabajo el plan C a la administración anterior y con los vínculos que estamos teniendo, esto está muy complicado. Héctor Díaz, José Fernández Santillán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos, muy interesantes sus conceptos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Alberto. Saludos, Pepe.